Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más antiguas y dramáticas de la humanidad. Una que ha resonado a través de milenios y que sigue enseñándonos lecciones profundas sobre la naturaleza humana. Hablaremos de la historia de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Para entender su historia, primero debemos recordar de dónde vienen. Adán y Eva, tras ser expulsados del jardín del Edén, comenzaron una nueva vida en un mundo que ahora era mucho más desafiante. Fue en este nuevo mundo donde Eva concibió y dio a luz a su primer hijo, Caín. La Biblia nos dice que, al nacer, Eva exclamó: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor». Poco después, nació su segundo hijo, Abel. Los dos hermanos crecieron y tomaron caminos muy diferentes en la vida. Caín se convirtió en agricultor, un hombre que labraba la tierra. Sembraba semillas y cosechaba los frutos de su trabajo. Su vida estaba ligada a los ciclos de la tierra, a la paciencia y al esfuerzo físico bajo el sol. Por otro lado, Abel se hizo pastor de ovejas. Su vida era más nómada, cuidando de su rebaño, protegiéndolo de los peligros y guiándolo hacia pastos verdes. Dos hermanos, dos profesiones, dos formas de interactuar con el mundo que Dios había creado. El punto de inflexión en su historia llega cuando ambos deciden hacer una ofrenda a Dios. Este acto de adoración era una forma de reconocer la soberanía de Dios y de agradecerle por sus bendiciones. Caín, como agricultor, trajo una ofrenda de los frutos de la tierra. La Biblia no especifica la calidad de su ofrenda en este punto, simplemente dice que trajo del fruto de la tierra. Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de su rebaño, de los más gordos y mejores. La escritura es muy específica aquí, destacando que Abel escogió lo mejor de lo que tenía para ofrecérselo a Dios. Y aquí es donde la tensión comienza. El relato nos dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la suya. ¿Por qué? Esta pregunta ha sido debatida por teólogos y eruditos durante siglos. Algunos sugieren que la diferencia radicaba en la actitud del corazón. Quizás Abel ofreció su regalo con un corazón lleno de fe y gratitud sincera, mientras que la ofrenda de Caín fue hecha por obligación o con una actitud incorrecta. El Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, nos da una pista cuando dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Esto sugiere que la fe fue el ingrediente clave que diferenció las dos ofrendas. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda es visceral y muy humana. Se enfureció muchísimo y su rostro se decayó. Vio el favor que su hermano recibió y, en lugar de preguntarse qué podría haber hecho diferente, se llenó de ira y de celos. Dios, viendo el estado de su corazón, se acerca a Caín y le habla directamente. Le hace una serie de preguntas penetrantes. ¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu rostro? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, su deseo será para ti, y tú te enseñorearás de él. Esta conversación es increíblemente reveladora. Dios no condena a Caín de inmediato, sino que le advierte, le explica que tiene una opción. Puede elegir hacer lo correcto y superar sus sentimientos negativos, o puede dejarse consumir por ellos. La imagen del pecado acechando en la puerta es muy poderosa. Es como un depredador listo para atacar en el momento de debilidad. Dios le está dando a Caín una oportunidad para dominar esos impulsos destructivos, para enseñorearse de su propia ira. Pero lamentablemente, Caín no escucha la advertencia divina. La semilla de la envidia y el resentimiento ya había echado raíces demasiado profundas en su corazón. Un tiempo después, mientras estaban en el campo, Caín le dijo a su hermano Abel que fueran juntos, y allí, lejos de la vista de sus padres, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este fue el primer asesinato de la historia humana. Un hermano matando a otro, no por una disputa de tierras o por una ofensa grave, sino por celos, por no poder soportar que su hermano fuera bendecido. La escena que sigue es igualmente escalofriante. Dios se acerca de nuevo a Caín y le pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? La respuesta de Caín se ha convertido en una de las frases más infames de la historia: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Con esta respuesta, Caín no solo miente a Dios, sino que también revela una profunda falta de responsabilidad y amor fraterno. Niega cualquier conexión o deber hacia su propio hermano, pero no se puede engañar a Dios. La respuesta divina es contundente: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La imagen es poética y terrible. La sangre inocente de Abel no ha quedado silenciada, clama desde la misma tierra que la absorbió. Un testimonio silencioso del crimen cometido, como consecuencia de su acto. Caín es maldecido. La misma tierra que él trabajaba como agricultor ahora se volvería en su contra. Ya no le daría sus frutos, y además, sería condenado a ser un fugitivo y un vagabundo sobre la tierra. Caín, al darse cuenta de la gravedad de su castigo, se desespera. Le dice a Dios: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. En su lamento, vemos una mezcla de arrepentimiento por las consecuencias, pero no necesariamente por el acto en sí. Su mayor temor es ser asesinado en venganza.
En un acto de misericordia, a pesar de todo, Dios pone una señal en Caín para que nadie que lo encontrara lo matara. No sabemos cuál fue esta marca, pero sirvió como una protección divina en su exilio. Así, Caín se alejó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nad, que significa errante, al este del Edén. Allí construyó una ciudad y tuvo descendencia, pero la mancha de su crimen marcó el comienzo de una genealogía que, en muchos aspectos, se caracterizó por la violencia y el alejamiento de Dios. ¿Qué podemos aprender de esta historia tan sombría? Primero, nos enseña sobre el poder destructivo de la envidia y los celos. Estos sentimientos, si no se controlan, pueden crecer como un cáncer en el alma y llevarnos a cometer actos terribles. La historia de Caín es una advertencia para examinar nuestros propios corazones cuando vemos el éxito o la bendición de otros, nos alegramos con ellos o permitimos que el resentimiento se apodere de nosotros. Segundo, la historia subraya la importancia de la actitud con la que nos acercamos a Dios y a la vida. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de ser correctos en nuestro interior. La ofrenda de Abel fue aceptada por la fe y la sinceridad de su corazón. Dios valora la autenticidad por encima del mero ritual. Tercero, nos muestra que nuestras acciones tienen consecuencias. El pecado de Caín no solo le afectó a él, sino que introdujo la violencia y la muerte en la familia humana de una manera nueva y brutal. La sangre de Abel clamando desde la tierra nos recuerda que la injusticia no pasa desapercibida. Finalmente, incluso en medio de este oscuro relato, vemos un destello de la misericordia de Dios. A pesar del horrible crimen de Caín, Dios no permite que sea asesinado en venganza. Le da una marca de protección y le permite continuar con su vida aunque sea en el exilio. Esto nos muestra que, incluso en el juicio, Dios no abandona completamente a su creación. La historia de Caín y Abel es mucho más que un antiguo cuento sobre dos hermanos. Es un espejo en el que podemos ver reflejadas las luchas más profundas del corazón humano, la batalla entre la fe y la duda, entre el amor y la envidia, entre la responsabilidad y la negación. Es una historia que nos desafía a ser guardianes de nuestros hermanos, a cultivar la generosidad en lugar de los celos y a escuchar la voz de la conciencia antes de que el pecado que acecha en la puerta nos consuma. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las historias más impactantes de la Biblia. Esperamos que esta reflexión te haya dado una nueva perspectiva. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué lección te impacta más de esta historia? Hasta la próxima.